Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que celebramos hoy junto a nuestro socio corporativo Change Capital. Como siempre, aprovecho para animar a aquellas empresas que aún no sois socias del club a que os suméis. Os ayudaremos a acercaros a vuestros potenciales clientes y mejorar vuestras ventas. Dos pequeños detalles antes de comenzar. Identificaros por favor en el chat con nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente, y las dudas que os puedan surgir podéis enviarlas a través del chat para que sean resueltas por los ponentes al final de la intervención. Hoy tenemos con nosotros, como decía, Change Capital, que nos mostrará las soluciones de financiación que proponen las fintech, cómo la tecnología nos va a permitir mejorar la gestión corporativa y cómo identificar las mejores soluciones financieras para encontrar liquidez. Para ello tenemos la suerte de contar con su CEO, Silvia Morgano. Silvia es economista con más de 20 años de experiencia en el sector bancario, es una gran experta especializada en la tecnología financiera, en fintech, desempeñando cargos siempre relacionados al mundo de la pyme y la financiación para empresas. Un placer tenerte hoy con nosotros. Silvia, buenos días. Buenos días, Elena. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Sin más, te doy paso, Silvia. No te como más tiempo ni más espacio. Por favor, cuando quieras, adelante, te escuchamos. Gracias. Elena, muchas gracias. Bueno, encantada de estar aquí con todos vosotros. Hoy no estoy sola, estoy acompañada por un excelente ponente, Rafael del Castillo, que está aquí con nosotros. Rafael del Castillo es abogado y doctor en Derecho, profesor de Derecho Mercantil y coordinador de la Cátedra de Derecho de Mercados Financieros, codirector del Máster de Derecho Digital y Legal Tech a la Universidad CEU de San Pablo. Hoy está aquí Rafael como CEO de la empresa Stocken Capital. Stocken Capital es una empresa tecnológica que ayuda a las demás empresas, pymes y startups en todo lo que es la gestión corporativa. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Rafael. Muchas gracias, un placer. Bueno, hoy yo y Rafael nos hemos decidido compartir ese espacio para hablar técnicamente de la tecnología a servicios de la empresa. Lo que introduciremos desde el punto de vista de Change Capital son las soluciones de financiación que se pueden encontrar y que han desarrollado en el mundo fintech. Asimismo, declinaremos cuáles son los procesos que están detrás de ese mundo para poderlo comprender, entender y utilizar de la manera más conforme a nuestras necesidades. Así que, sin más, introducimos antes de hablar de las soluciones de financiación, qué es el mundo fintech hoy. Y aquí salimos con la primera diapositiva, que es una diapositiva que quiere proporcionar la entidad que hoy encontramos en el mundo fintech. Es un ecosistema muy grande que ha crecido muchísimo y cuando hablamos de fintech hablamos básicamente de toda la innovación tecnológica que viene aplicada a las transacciones financieras. Para dar dos números, y nada más que dos, en Estados Unidos las fintech hoy son más de 5.700. En España, que lidera en Europa el mundo fintech, son 977 y cada día más se suman nuevas empresas fintech para solucionar, para apoyar y para promocionar nuevas herramientas que pueden ayudar tanto a los usuarios como a las empresas. Y sí es verdad que como usuarios quizá nos hemos dado cuenta que el mundo ha cambiado muchísimo, que todo es más, entre comillas, fácil. A través de nuestro móvil podemos gestionar, por ejemplo, las compras. Quizá para las pymes todavía no sea así. Todavía para la pyme la oferta sigue siendo, si hablamos de servicios financieros, sigue siendo cara, no es tan personalizado como nos gustaría. Hay muchos productos que son complejos, hay largos tiempos, largo ciclo del servicio. Bueno, el propósito fintech es a través de la tecnología dar una respuesta de manera creativa a todos esos problemas que todavía se detectan. La fintech, como hemos dicho antes, viven en un ecosistema, han proliferado en un ecosistema muy amplio, pero si tenemos que identificar cuatro verticales donde la fintech están trabajando y han aportado muchísimo, bueno, las verticales serían la gestión de la tesorería de los pagos, la financiación y la recaudación de los fondos, facturación y budgeting. Y no es un caso que
las principales verticales donde se han desarrollado las fintech sean esta. Eso es porque hay un recorrido que ha empezado desde hace años, era el 2007 cuando salió en Europa la primera directiva, la PSD, Payment Service Directive. Esa directiva europea ha puesto las bases para lo que estamos viviendo hoy. En concreto, lo que ha impulsado la creación y el crecimiento del ecosistema fintech es la PSD2, la directiva del 2016 que los diferentes estados europeos han recibido a lo largo de estos últimos años y que impulsa una mayor competencia dentro de los actores de los servicios, por ejemplo, de pago. Impulsa una mayor protección de lo que serían los usuarios. Intenta construir un mercado más seguro y todo esto ha permitido lo que conocemos básicamente hoy con el término de Open Banking. Sin embargo, la creación y la multiplicación y la oportunidad que ofrece la tecnología hoy nos llevan en senderos que hace años no existían. Estamos hablando de blockchain y aquí, por supuesto, Rafael nos dará su contribución. Estamos hablando de criptovalutas, estamos hablando de DeFi, de finanza descentralizada. Por todo ello ya el año pasado se empezó a hablar de PSD3, de Payment Account Access. Por lo tanto, la innovación sigue a un paso bastante rápido. Pero a nosotros, ¿qué impacta esa PSD2 hoy? Bueno, esa PSD2, como hemos dicho antes, permite generar más competencia en el mercado, permite el acceso al mercado de nuevos actores que antes no existían, quitando un poco el monopolio bancario y quiere proteger más a los usuarios. A través del concepto de Open Banking, lo que se hacía lo que se introduce es a través del consentimiento previo del usuario. El usuario es el titular de sus propios datos, se pueden compartir los datos para que poder, por ejemplo, utilizar esos datos para servicios de pago. Pero el Open Banking de pronto ha cambiado, ha evolucionado en lo que hoy sería más correcto llamar Open Finance. ¿Por qué? Porque a través de esa oportunidad que tenemos de poder compartir los datos nuestros que tenemos, podemos aplicar y podemos utilizar estos datos también no solo por servicios de pago, sino que de ahorros, de seguros, de inversiones. Y otra nota que cabe destacar en ese proceso de evolución que han vivido las fintech y que ofrecen como productos es, por ejemplo, la embedded finance, la integración de servicios financieros en productos que no son financieros. El clásico ejemplo podría ser el pago a través de aplicaciones móviles del comercio electrónico. También hay otros productos de Embedded Finance que están cada vez más cogiendo fuerza, como el Buy Now, Pay Later, que es una forma que tienen los usuarios para poder comprar hoy y pagar el servicio o el producto en cuotas. Por lo tanto, estamos en un escenario que nos permite, a través de la PSD2, nos permite pasar y poder ser dueños de nuestros datos y poderlo utilizar para acceder a servicios que antes no estaban disponibles. Todo eso en concreto, en manera un poquito más técnica, ¿cómo se desempeña? Se desempeña a través de una agregación bancaria. La agregación bancaria no hace otra cosa que recompilar toda la información financiera de las cuentas bancarias de diferentes instituciones para poderla poner en un mismo lugar y para poderla analizar. Todo eso, repetimos, siempre previo consentimiento del titular. Técnicamente, la agregación bancaria se puede realizar a través de una API, que es un proceso con el cual hay una conexión directa al extracto bancarios y al saldo de las cuentas, y esa conexión se puede mantener estable por un periodo de 90 días con el consentimiento del titular, y a través de otra herramienta que se llama Screen Scraping, que no es otra cosa que un rastreador que navega dentro de la información que hay para poder recibir toda la información personal relacionada a los ahorros, relacionada al préstamo, a tarjeta, a todos los productos financieros. Con esa tecnología que permite recompilar toda esa información, es evidente que
se puede aplicar en distintos ámbitos. Por ejemplo, y es lo que a nosotros interesa, el análisis de riesgo para la concesión de préstamos, pero también nos facilita muchísimo la consolidación de cuenta bancaria, nos facilita la aplicación de finanzas tanto de particulares, de usuarios, como de empresa, aplicaciones de finanzas por ello, y permite analizar el comportamiento y los patrones de consumo. Por lo tanto, es un potencial que viene aplicado en diferentes maneras y que a nosotros en el webinar de hoy interesa saber cómo viene aplicado en el análisis de riesgo. Básicamente, en el análisis de riesgo lo que se hace es, a través de una base de datos, que podría ser la agregación bancaria, pero no nos paramos allí. La base de datos que podemos analizar son mucho más amplia. La agregación bancaria puede ser la base, pero también tenemos TPV y pasarela de pagos. Para empresas que venden online también tenemos métricas relacionadas a su propio e-commerce o marketplace. La misma empresa hoy tienen CRM para la gestión comercial y las relaciones con sus clientes, pero también tienen ERP. Tenemos bases de datos que pueden ser el EDI, puede ser el Intrastat, puede ser el DUA. Todas esas son bases de datos que a través de las tecnologías y con proceso de estudio, sin ir más allá y sin nombrar la inteligencia artificial que hoy se ha puesto muy de moda, permite poder elaborar en un relativo corto plazo de tiempo, y cuando hablamos de corto plazo de tiempo estamos hablando de 24, 48, 72 horas, lo que antes conllevaba mucho más tiempo. Y evidentemente aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar datos que son veraz y que son actualizados. Y eso es muy importante para poder establecer un análisis de riesgo que sea personalizada sobre cada empresa. Básicamente, con toda esa base de datos, con el trabajo que se hace de análisis, lo que restituye el análisis sería, bueno, a veces hablamos de rating, en argot en bancario se habla de probabilidad de PD, probabilidad de default. Lo que sacamos es las consideraciones sobre el estado financiero o no financiero de comportamiento de la empresa. Por lo tanto, podemos establecer un nivel de riesgo. Pero cosa aún más importante quizá de todo ese proceso es que enseguida, a través de la agregación bancaria, lo que conseguimos poder alcanzar es el ratio del cobertura al servicio de la deuda. Queremos decir la capacidad que tiene la empresa para poder repagar sus compromisos financieros actuales y sus compromisos financieros solicitados. Por lo tanto, aquí sí que es importante poder saber cuál es la dinámica de la agregación bancaria. ¿Por qué? Porque ese ratio de cobertura de la deuda viene calculado de forma automática y será lo que determina, junto a la PD o al rating de la empresa que viene determinado, será lo que determina nuestra posibilidad de financiación. Por lo tanto, aquí hago una pequeña introducción a otro concepto. Por lo tanto, es fundamental para nosotros hoy, poder tener controlado todo lo que es el flujo de caja y todo lo que es la tesorería. ¿Por qué? Porque es verdad que los datos económicos son el punto de partida para la determinación de nuestro flujo de caja, pero son el punto de partida. Todo lo que tenemos que hacer es sumar a los datos económicos, restar a los datos económicos todos los demás flujos, para poder conocer primero nosotros mismos cuál es nuestro ratio de cobertura al servicio de la deuda, cuál es nuestra capacidad de repago. Lo podemos hacer evidentemente en la empresa porque tenemos nosotros mismos los datos que vamos compartiendo y somos capaces de determinar cuál es el ratio. En esa slide, en ese pequeño resumen que he querido hacer, por poner el foco sobre la importancia del flujo de caja, que es lo que determina, por ende, nuestro ratio de cobertura de la deuda, he puesto dos pequeñas fórmulas. Una que es la completa, para así decirlo, y una fórmula que es un poco más simplificada, que no es correcta evidentemente, que pero nos permite acercarnos a un valor próximo para poder nosotros entender cuál es nuestra capacidad. Y eso
desde mi punto de vista, es muy importante calcularlo antes de solicitar la financiación. Dicho esto, siempre hablando de caja y siempre considerando que en un muy corto plazo se consigue a través de la agregación bancaria y a través del análisis de otras bases de datos, se consigue poder realizar un análisis, me gustaría introducir sí dos conceptos que originariamente estaban muy utilizados en el mundo startup, que quizá fueron las primeras empresas que se acercaron más a ese tipo de forma de financiación fintech, que pero en realidad son conceptos que están muy bien explicados y que nos ayudan también a empresas más tradicionales. Y son dos conceptos que siempre tienen que ver con la liquidez: el burn rate y el cash runaway. El burn rate no es otro que un ratio de liquidez. Se utilizaba, como había dicho antes, en el mundo startup y quería explicar la velocidad con la que se quemaban todos los recursos financieros, ¿no? La velocidad, un flujo de caja, si queremos, negativo. Y el cash runaway es la cantidad de tiempo que se puede sobrevivir sin ingresos antes de quedaros sin caja. ¿Y por qué esos dos conceptos hoy son tan importantes? Porque evidentemente entran y forman parte o pueden formar parte de los algoritmos de análisis que utilizan las empresas fintech para establecer el importe límite de la financiación. Y aquí la paradoja. Si acudo a una entidad para solicitar financiación porque me quedo sin liquidez, me analizan y no me dan liquidez porque no tengo liquidez. Es la paradoja del sistema. Evidentemente, cuando nos acercamos a solicitar financiación fintech, estaría bien previamente poder determinar si tenemos flujo de caja y qué tipo de cash runaway podemos tener. ¿Por qué? Porque así sabremos de principio, de entrada, qué tipo de propuesta podremos recibir. Yo considero que son indicadores que cada vez más entrarán a formar parte no solo del análisis fintech, más bien también del análisis tradicional. Así que esos son conceptos que están muy relacionados al algoritmo. Y aquí vamos hablando de productos, en realidad. Dicho todo esto, es que era un poco la premisa de cómo viene calculada y cómo se realiza el proceso. Os quiero hablar de 3 productos en concretos del mundo fintech que evidentemente se apalancan sobre el instant lending. Es un préstamo cuya análisis se realiza a través básicamente de la agregación bancaria, con el estudio del flujo de caja que viene determinado del extracto de la cuenta bancaria. El instant lending es un producto de financiación, una solución que está dirigido a empresas que tienen más de 3 años de actividad, que alcanzan una cifra de negocio de al menos 250.000 euros y que tienen una forma jurídica SL-SA. Recién han introducido en ese producto no solo el estudio de la agregación bancaria, sino un análisis de los criterios ESG, Environmental, Social and Governance. ¿Por qué? Porque evidentemente la financiación se premiarán aquellas empresas en términos tanto de condiciones como de plazos que cumplen con unos de los requisitos de los criterios ESG. Ese producto es un producto que tiene un plazo desde 24 hasta 48 meses, mínimo 30, máximo 200.000 euros. El estudio se realiza generalmente en no más de 48 horas y dentro de 2 semanas ya se puede contar con la liquidez en la propia cuenta bancaria. Es el primer producto, es estructurado al igual que un préstamo con una amortización estilo francés. Y puede prever también oportunidad de carencia en la misma operación. El segundo producto que quiero comentar es un producto que se llama Revenue Based Financing. Es un producto que nació hace unos años en Estados Unidos, en UK, y que ahora ha llegado desde hace un tiempo, desde hace unos años también en el mercado europeo. Es bastante todavía desconocido. En principio se aplicaba a aquellas empresas que tenían una actividad de venta e-commerce en marketplace. ¿Por qué?
porque ese producto lo que proponía era un préstamo a corto plazo que podía devolverse según la evolución de las ventas. Si las ventas aumentaban, la devolución se realizaba de manera más rápida, pero si las ventas se reducían, la devolución pues se moldeaba sobre ese decremento y a la vez reducían. Aquí también el estudio, además de la agregación bancaria, si estamos hablando de marketplace o e-commerce, podría involucrar también los analytics y las pasarelas de pago. Ese producto, Revenue Based Finance, ha ido evolucionando también en otras formas que pueden ser definidas como anticipo de caja. Y lo que antes estaba reservado solo a empresas online, marketplace, software as a service, e-commerce, hoy es a través de un producto parecido, que es el anticipo de caja, reservado también a aquellas empresas que generan sus ingresos a través de pasarela de pago o de TPV, tanto físico como virtual. El último producto fintech que os quiero destacar, el Fixed Term Loan, que es un producto de financiación. Tanto el Fixed Term Loan como el Revenue Based Finance no requieren un historial de 2 o 3 años de actividad, pueden ser estudiados también para empresas de reciente constitución que tienen una atracción de algunos meses, mínimo suelen pedir 6 meses, pero también aquí depende de la evolución que puede tener la empresa. Es un producto que lo que hace es proporcionar liquidez a las empresas para poder financiar sus gastos marketing, por ejemplo, compras de stock, pagos de nóminas, y por lo tanto es un producto a corto plazo que lo que hace es proporcionar capital para que la empresa pueda seguir creciendo. Al igual que el anterior, para poder realizar un estudio y presentar una oferta, lo que se requiere es poder conectar con los datos de la agregación bancaria y todo, si aplica, todos los datos del marketplace, del e-commerce o de la pasarela de pago. Y por último, ¿qué tienen en común todos esos productos, todas esas soluciones financieras? Siendo financiación básicamente alternativa, no componen ni sirve, no requieren ninguna garantía reales, no requieren ningún tipo de seguros ni de dilución. Y eso es muy importante para empresas de recién constitución o de startup que están buscando recursos financieros para poder seguir creciendo con su actividad. Ni covenants, ni compromisos de otro tipo. Cuando hablamos de covenants, podemos hablar tanto de covenants financieros, así como de covenants comerciales. Y los covenants son se establecen entre las partes algunas, ¿cómo decir?, límites que no se tienen que pasar. Aquí no hay covenants que suscribir. Uno de los más conocidos en términos financieros de covenants podría ser el valor del EBITDA, que es un indicador de nuestra marginalidad con respecto a la deuda financiera, y ni covenants comerciales. Los procesos están muy bien estructurados y son bastante rápidos, 48 y 72 horas mediamente, para poder obtener una oferta en firme que analizar. Así que termino aquí para dejar espacio a mi compañero, a Rafael, y que siga él con su presentación de la gestión corporativa y de la tecnología. Perfecto, Silvia, muchísimas gracias y muy buenos días nuevamente. Continuamos la presentación. Teníamos planificadas 2 preguntas, ¿no?, esenciales para abordar y estudiar hoy, ¿no? Y la primera era qué es lo que aporta la tecnología a la hora de realizar la gestión corporativa de una forma más eficiente. Algunas de las cosas que comentaremos pueden sonar incluso como pues bastante claras, evidentes y realmente pues que no, a lo mejor no aportan demasiada novedad, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es los varios puntos esenciales, ¿no? Obviamente, la primera es la automatización de procesos. Si compartimos experiencia, ¿no?, durante varios años de cómo hemos hecho negocios, han cambiado sustancialmente, ¿no? Antes, pues,
a 20, 30 años vista, quien tenga más experiencia lo habrá visto, disponíamos de muy pocas herramientas y todo era como más complejo. Yo personalmente me acuerdo de intentar tener un negocio online en 2006, intentar obtener un TPV por parte del banco, y era una tarea prácticamente titánica, imposible. Un TPV virtual era algo imposible para una startup, ¿no? Y hablamos del año 2006, que tampoco es la prehistoria, ¿no? Entonces, también la forma en la que trabajábamos y teníamos las herramientas que teníamos pues eran más complejas y eran más limitadas, ¿no? Teníamos el paquete Office y poco más, ¿no? Algunas herramientas específicas. Entonces, con los profundos cambios tecnológicos, sociales y económicos que hemos vivido en las últimas décadas, podemos identificar varios avances sustanciales. El primero es la automatización de procesos. La automatización en la empresa es algo que ayuda a evitar errores humanos. Introducimos, digamos, yo creo que es la parte más sencilla, ¿no? de poder digitalizar o poder mejorar la eficiencia de nuestra empresa, ¿no? Si podemos automatizar pedidos, si podemos automatizar las herramientas como los datos que se están grabando, pues evitamos fallos humanos, evitamos errores, evitamos que se pierdan las cosas y sobre todo pues nos centramos en tareas de alto valor añadido. Suena sencillo y parece muy evidente, pero muchas empresas siguen encontrándose con esto, ¿no? Que se meten pedidos a mano, que se siguen tramitando cosas por escrito, ¿no? Con documentación impresa, que no nos hemos digitalizado del todo y que hay muchos procesos de gestión que, si los analizamos, pudieran automatizarse y pudieran llevar a eficiencias, a incrementar el tiempo, a evitar cuellos de botella y a mejorar nuestra competitividad, ¿no? También reduciendo costes y demás. Y muchas veces, salvo que nos estemos centrando y estemos fijando en cómo evolucionan los procesos, no nos damos cuenta, ¿no? El segundo punto importante es el cumplimiento normativo. Quien más y quien menos pues, habrá visto que cada año que pasa pues, nos están asediando nuevas normas, ¿no? Y esas normas de cumplimiento normativo, cuando antes se imponían esencialmente a prestadores de servicios, digamos, a intermediarios financieros exclusivamente, pues cada vez hay más normas de cumplimiento normativo que se aplican a las empresas, ¿no? A las empresas normales, y son estas las que tienen que tener políticas de cumplimiento normativo. Yo creo que antes de que en España se aprobara la modificación del Código Penal, que hablaba de la responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas, pues se hablaba de compliance, pero no le prestamos de mucha atención, a diferencia de otros países en los que sí que era bastante más común. La introducción de ese cambio normativo en el Código Penal supuso que realmente las empresas empezaran a preocuparse por tener planes de cumplimiento normativo que pudieran evitar pues, posibles responsabilidades derivadas de su actividad empresarial. Y a partir de ahí, pues, con todos los temas de prevención de blanqueo de capitales y demás, ahora pues vemos cuestiones geopolíticas, ¿no? Pues como las sanciones a Rusia y otros territorios, en las que cada vez más las empresas tienen que estar cumpliendo una serie de obligaciones y centrarnos en ellas, incluso aunque no sean en términos financieros, ¿no? O sea, al final el cumplimiento normativo nos afecta a todos. Tenemos obligaciones prácticamente todos y es algo que se impone a, a las empresas, es decir, no es un coste que sea recuperable. Y como prestador de servicio, por ejemplo, en los servicios de abogacía, pues a veces, sobre todo, ¿no? Tenemos mucha obligación y cada vez más obligación de revisar con quiénes se está trabajando, el origen de los fondos y toda esa información. Entonces, hacer esto a mano es bastante farragoso, engorroso y obviamente ese tiempo no se le puede facturar al cliente, no se le puede repercutir, ¿no? Ese esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Las empresas para poder recuperar esos gastos, ¿no? o ese esfuerzo. Por eso, enlazando con la automatización, hay herramientas que facilitan que el cumplimiento normativo sea automático, ¿no? De hecho, pues en muchas herramientas existen proveedores de servicios específicos que nos ayudan a externalizar esa parte, ¿no? Pues investigar con quién vamos a tratar, investigar con quién estamos suscribiendo, con quién estamos firmando un documento, un contrato, etcétera. Y luego tenemos pues, herramientas de gestión empresarial. Pues hablamos, cada vez hay más, ¿no? Hay CRMs, RPs, hay muchísimas herramientas que las empresas van aplicando, ¿no? Más allá del Oracle o de SAP, que son como los dos grandes. La pyme siempre ha estado vetada el acceso a esas grandes herramientas por el coste de implementar
una solución tan compleja. Entonces, pues siempre ha gestionado pues, bastante a mano tradicionalmente, ¿no? Con el Excel, con el Word, con el Access en el mejor de los casos, y ya está, el paquete Office y una carpeta compartida era la digitalización y las herramientas que disponían, ¿no? Pero cada vez más vemos servicios en la nube, vemos que tenemos Dropbox, Google Drive, Apple, o sea, todos tienen una nube, ¿no? Se hablaba mucho de la nube, de los datos, y vemos cómo vamos avanzando. El cuarto punto, y lo he separado y creo que es importante, es la relevancia del análisis y el análisis para la toma de decisiones. Silvia nos ha estado explicando, ¿no? Pues, desde el punto de vista fintech, cómo se hace la analítica, ¿no? Pero en la gestión corporativa, empresarial, analizar los datos es muy importante, cada vez es más importante, ¿no? Muchos emprendedores o muchos empresarios gestionan con el sentimiento de creo que lo estoy haciendo bien, pero sin saber muy bien qué es lo que están haciendo bien. Es decir, he traído una frase célebre de Peter Drucker, que es uno de los padres de la gestión moderna, ¿no? Y que básicamente viene a decir que todo aquello que puede ser, que se mide es lo que se puede gestionar, ¿no? Si no tenemos esa información, no sabemos datos, no podemos analizar y no los podemos gestionar. Y esto es una realidad, independientemente del sector industrial en el que nos encontremos, el no disponer de datos o gestionar con lo que los ingleses llaman el gut feeling, ¿no? Es decir, cómo nos sentimos, creo que lo estoy haciendo bien, creo que las ventas han ido bien, creo que soy eficiente, pues eso no nos facilita una gestión eficiente y no permite que podamos utilizar la tecnología. Cada vez hay más herramientas y cada vez son más sencillas de utilizar. Unas más famosas es Power BI, por ejemplo, ¿no? De Microsoft, que permite hacer, pues, preparar informes específicos, especializados, cargando datos y hacer analíticas muy detalladas de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y tener un cuadro de mando de gestión que nos permita ver si nuestra estrategia está teniendo efectos o no en casi en tiempo real, ¿no? Precisamente. Y cada vez es más fácil, ¿no? de implementar este tipo de decisiones. El segundo punto es la gestión del conocimiento. Hablamos de capital intelectual, hablamos de la knowledge economy, hablamos de la importancia de la información y de la pérdida de dicha información. Creo que muchos podrán identificar en sus estructuras pues empleados clave, ¿no? Que tienen y son clave porque trabajan bien, pero también porque conocen procesos, conocen cómo hacer una cosa, ¿no? Entonces, tradicionalmente era poco común crear procesos, estructurarlos y pensar en la gestión del conocimiento, ¿no? En las empresas donde el conocimiento se comercia con conocimiento, por ejemplo, en despachos de abogados, la abogacía, que es el sector que más conocemos, ¿no? Porque nos afecta a nosotros, eso siempre ha sido clave, ¿no? El saber cómo se ha gestionado un caso, un cliente y qué se ha aprendido, ¿no? Entonces, han sido un poco los pioneros en estudiar esto. Y las demás empresas han empezado a implementar también herramientas de gestión y de cómo poder preservar ese conocimiento empresarial que es sustancial y fundamental, ¿no? Si desaparece una función, si desaparece un empleado, ¿qué hacemos, ¿no? con ese conocimiento que tiene? Es más, cada vez estamos más digitalizados y cuando estudiamos planes de cumplimiento normativo para empresas más bien medianas, pues ahí se llega a estudiar quién tiene acceso a las cuentas de correo, quién tiene acceso al servicio en la nube, qué empleado tiene acceso a cuentas bancarias, a servicios de pago y demás para poder entender, ¿no? Cómo se está estructurando para poder hacer también políticas de ciberseguridad que permitan pues, desarrollar esto. Otro punto aparte muy importante es el incremento de la comunicación y la colaboración. Cada vez tenemos más herramientas y más sencillas para poder gestionar, para poder interactuar, para poder trabajar. Es decir, bueno, con la pandemia todos aprendimos a manejar todas las herramientas que hay de comunicación, Zoom, Teams, Google Meet y cualesquiera otras, pues al final la gente solo conocía Skype y de repente pues pasamos a utilizar todo, ¿no? Y somos los expertos en utilizar esas tecnologías y hemos visto que es mucho más sencillo, ¿no? El hacer a veces una videoconferencia que tener que desplazarnos presencialmente, ¿no? Hemos conseguido facilitar, ¿no? Una comunicación rápida y también herramientas de colaboración. Nos han forzado el no estar físicamente presentes, pues a tener que
trabajar con herramientas en la nube, ¿no? Y entonces, pues aquí he traído unas cuantas que son conocidas, ¿no? Pues de colaboración, de compartir información, de no-code, que está tan de moda, ¿no? Como Notion, por ejemplo, para gestión de tareas, organización de proyectos como Trello, Slack para gestión de grupos y otras muchas que inicialmente estaban sobre todo destinadas a las startups, que al final es pues el entorno, startups tecnológicas, ¿no? Es el entorno natural donde prosperan y donde se desarrolla esta clase de tecnologías. Pero ahora mismo, pues, empresas más tradicionales están utilizando esto. A mí no me sorprende encontrarme gente que tiene eh, pues, páginas de Notion donde están estructurando procesos corporativos dentro, donde tienen ahí dentro calendarios, donde tienen grupos de Slack y comparten cosas, donde tienen un Kanban en Trello. O sea, cada vez es más común encontrarse esto en empresas menos tecnológicas y más tradicionales. Y precisamente tenemos a nuestra disposición múltiples herramientas de gestión que son de fácil implementación en muchos casos y que podemos utilizar para mejorar nuestra eficiencia, ¿no? Para gestionar de forma más profesional y eficiente. Y por último, antes de pasar a la siguiente pregunta, es una pregunta que lanzo, ¿no? El gobierno corporativo. Hablamos de gestión corporativa y los anteriores puntos eran bastante evidentes. Pero yo me pregunto, ¿y hemos avanzado tanto pues, en el teletrabajo, hemos avanzado tanto en la gestión en la nube, hemos avanzado tanto con las herramientas, hemos avanzado tanto en la automación de procesos, pero seguimos sin avanzar o sin entender el potencial que tenemos para avanzar en el propio contrato de sociedad para el gobierno corporativo de la entidad? El contrato de sociedad, pues al final es el que determina y decide, ¿no? Cuando creamos una empresa, pues cómo vamos a operar. Y esas relaciones internas, pues se rigen por los estatutos sociales. Entonces, siempre lo he dicho, que me parece ridículo que podamos teletrabajar, que podamos colaborar en Slack o podamos colaborar en Teams, hacer videoconferencias, pero que para votar en la Junta General tenemos que reunirnos físicamente, votar a mano alzada, ¿no? O firmar unos papeles cuando hacemos una Junta Universal o abusar de la Junta Universal cuando se puede hacer de otra manera. Entonces, nuestra ley ya incluso desde 2010 permitía muchísimas cosas que no hemos implementado, porque al final cuando un empresario pues, va al notario a constituir una empresa o se lo gestiona un abogado, el notario pues, aplica los estatutos básicos y no se contemplan todas estas posibilidades. Tenemos un modelo, lo vamos replicando digamos, vamos arrastrando esa falta de competitividad tecnológica en el seno societario, ¿no? De las propias empresas. Entonces, desde 2010 y con las reformas posteriores en el derecho de sociedades español, tenemos posibilidad de celebrar juntas generales y consejos de administración de forma telemática. Es más, podemos también celebrar reuniones por escrito y sin sesión. Esto es, no es necesario que haya reunión, podemos pasar una serie de votaciones a todos los miembros del consejo o a todos los socios y si todo el mundo vota a favor, pues ya está, no hace falta que hagamos una junta que convoquemos y que, digamos, pasemos el formalismo, ¿no? Podemos simplificar mucho la convocatoria de juntas telemáticas también, o de juntas, porque al final, pues cuando se incrementa la litigiosidad o puede haber problemas es precisamente por cuestiones formales de convocatoria de la junta, ¿no? A mí no me ha llegado, no me han notificado, no me han mandado la información, no pude acceder a la información societaria obligatoria y ustedes no me han aportado, ¿no? lo que deberían. Y por eso, pues acudo al juzgado, intento impugnar esa junta porque no me interesa, ¿no? Es un poco el clásico que se seguía. Entonces, pues ahora se puede notificar juntas por correo electrónico, convocarlas, si eso está previsto de esa manera, ¿no? Entonces, todo eso ya existía y estaba reconocido tanto por la ley como por las resoluciones del órgano competente, ¿no? Igualmente, voto telemático. Es decir, si podemos hacer todo de forma telemática, pues vamos a utilizar el voto telemático. Es decir, ¿para qué tenemos que desplazarnos si podemos hacerlo? Normalmente los grandes cambios llegan en el marco de las sociedades de capital, las grandes empresas cotizadas, que son las que marcan el paso, ¿no? de las evoluciones. Y poco a poco, pues la pyme puede aprovecharse de estas herramientas como, bueno, pues la herramienta que planteamos nosotros. Tecnología blockchain como registro de huellas digitales. Pues precisamente blockchain permite aunar todos los puntos anteriores que hemos visto para simplificar el gobierno corporativo y para generar prueba, ¿no? Y si seguimos con la siguiente pregunta que tenemos que debatir hoy es ¿qué oportunidades ofrecen las tecnologías disruptivas para las pymes, ¿no?
otra gran pregunta que buscamos entender la respuesta, ¿no? Entonces, he traído aquí una obra, no sé si han tenido ustedes ocasión de leer a Harari, tiene 3 obras publicadas, la segunda es Homo Deus. Ahí habla del dataísmo. Yo esto lo leí hace algunos años y yo te planteaba que los datos van a ser nuestra nueva deidad, ¿no? El nuevo Dios son los datos, y los datos, pues hablaba de inteligencia artificial y de la importancia. Y yo en aquel momento no, pues lo veía como algo lejano, digo, bueno, pues dentro de 20 años posiblemente, pero realmente pues los avances que vemos con la inteligencia artificial, con ChatGPT y con otras muchas, pues son, por una parte, alentadoras e interesantes, por otra parte, pues preocupantes, ¿no? Por el impacto que va a tener el mercado laboral, en la competitividad de las empresas y, pues bueno, en la destrucción de empleo o en otras muchas cuestiones, ¿no? Los deepfakes y otras cosas que preocupan. Entonces, esto que parecía tan lejano, pues ya está aquí. Creo que sería un error dar la espalda a los cambios no que se avecinan, que ya están aquí, ¿no? Entonces hablamos de la importancia de los datos, datos con mayúscula, ¿no? Para entender cuáles son las tecnologías disruptivas. Ciertamente, pues bueno, la más famosa hoy, ¿no? La que todo el mundo está hablando y que al final creo que es el tema del año y también parte del año pasado es la inteligencia artificial, ¿no? Cómo ha cambiado eso nuestra vida y cómo puede esto afectar a nuestras empresas. Pues eh, sectores que tradicionalmente pensaban que estaban fuera, ¿no? Del riesgo, que entendían que no podían digitalizarse, automatizarse, pues se están poniendo bastante nerviosos, ¿no? Hablamos de generación de contenidos, hablamos de marketing, hablamos incluso de servicios jurídicos y otra clase de servicios, ¿no? O sea, cada vez es más complicado, es decir, hay que buscar qué valor añadido podemos aportar o cómo podemos interpretar. También surgen nuevas oportunidades. Entonces, el dar la espalda a estos cambios, ¿no? Al Internet of Things, a tecnología blockchain, a la importancia de los datos para analizar, ¿no? Esa capacidad que tenemos ahora de procesar y analizar datos, de extraerlos y buscar eficiencias, nos hace quedar por detrás frente a esta competencia. Estas tecnologías permiten que una pequeña empresa, una pyme, pueda competir prácticamente con empresas grandes. Cuando llegó Internet, se decía que Internet democratizaba, decían que una empresa de un pequeño pueblo de la España profunda podía competir con una empresa en Estados Unidos, con una empresa grande, en igualdad de condiciones, ¿no? Porque entrar en una página web, pues el esfuerzo del consumidor o del cliente es el mismo, es meter una dirección, una URL y entrar a ver una página web, ¿no? Y precisamente eso es lo que separaba una de otra, ¿no? Entonces, si conseguíamos tener una propuesta más interesante, ser más eficientes, podíamos competir en igualdad de condiciones. Precisamente ese es el primer gran cambio del que se hablaba. Hoy en día estamos en situaciones similares. Una pequeña empresa tiene la obligación de pensar, de plantearse cómo puede aprovechar las nuevas tecnologías para poder desarrollar capacidades internas y para poder innovar, ¿no? Precisamente pues, mejorando la eficiencia, reduciendo procesos, simplificándolos, potenciando, ¿no? la llegada, el tirón que puede tener la empresa, pues bueno, estudiar, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues yo creo que lo primero es aprender, entender, ¿no? Es la información y la formación como elemento esencial. No podemos pensar cómo podemos aplicar nuevas tecnologías disruptivas a nuestro negocio si no sabemos realmente cómo funciona la inteligencia artificial o si no la hemos probado para ver para qué puede servirnos. No podemos pensar en los beneficios de blockchain si no hemos trabajado con blockchain o lo hemos estudiado, hemos entendido qué es lo que realmente hace, qué es lo que subyace. Muchas veces cuando en los medios se publica mucho sobre las tecnologías disruptivas, el gran problema es que eso nos obnubila, ¿no? Nos deja ciegos y no pensamos más allá, nos quedamos impresionados por las capacidades que tienen esas nuevas tecnologías sin pensar qué es lo que subyace y qué se puede hacer realmente con ello. En blockchain, por ejemplo, pues lo que ha subyacido o históricamente pues ha sido la especulación, las criptomonedas y eso es lo que siempre se lleva todo el foco de atención. Pero blockchain es mucho más que las criptomonedas. Es decir, podemos hablar de trazabilidad, podemos hablar de blockchain como registro, de documentación, de información, de procesos, podemos hablar de eso y de eso no se está hablando lo suficiente, ¿no? Y precisamente las empresas, la implementación de blockchain en un sector empresarial
se puede hacer por esta vía, ¿no? Más allá de aceptar criptomonedas como medios de pago y un poco lo que todo el mundo está centrado, ¿no? Podemos hablar de pues buscar la creación de activos digitales para mejorar nuestras comunidades, pues NFTs o no NFTs. O sea, podemos trabajar con muchas vertientes y muchas variables para poder mejorar lo que estamos haciendo. Y muchas de ellas están combinadas, ¿no? Porque al final dispositivos IoT, pues estamos viendo en el transporte, ¿no? Que podemos instalar un dispositivo IoT, un camión frigorífico que pueda hacer mediciones constantes de la temperatura, ¿no? Para ver que no se ha roto la cadena de frío y que el producto que llega no se ha estropeado. Y todo esto se va grabando automáticamente en una blockchain pública, donde todos los intervinientes pueden consultar los datos y verificar si esto realmente es así, ¿no? Entonces, imaginaos el problema que reduce con pues, los temas de transporte, de productos que se han estropeado, de la responsabilidad y otros muchos usos. Hay incluso empresas que parecen, con las que hemos trabajado, ¿no? Que parecen menos punteras, ¿no? Empresas como son pues, alguna cervecera, ¿no? Que dices, bueno, pues una cervecera no tiene mucha innovación, no se espera, ¿no? Que tenga mucha innovación. Pues la verdad es que sí que tiene mucha innovación, ¿no? Ahí tienen dispositivos de sensorización de grifos para poder hacer una medición sobre, pues, calcular la demanda por una parte y por otra parte entender si existe menos consumo, puede indicar que el establecimiento está pasando dificultades pues con los clientes, ¿no? Que hay menos clientes y por tanto es probable que no pueda hacer frente a sus obligaciones y pueda concursar, ¿no? Precisamente pues muchísimas aplicaciones muy interesantes. En el tema de inteligencia artificial, pues todavía estamos descubriendo, ¿no? Qué es lo que puede hacer por nosotros. Ahora mismo pues tenemos un ciclo de euforia y donde todo lo inunda, ¿no? Pero realmente puede simplificar o puede multiplicar nuestras capacidades. Como decía, muchos profesionales están preocupados desde el punto de vista de la abogacía, los servicios jurídicos, pues también, ¿no? Cuando le pedimos que nos redacte un contrato, pues posiblemente si es algo sencillo, algo muy estándar, un arrendamiento, pues probablemente pueda hacernos algo más o menos decente, ¿no? En unas últimas versiones. Pero si hablamos con la inteligencia artificial de regulación financiera, por ejemplo, pues patina mucho. Y el problema de esto es que podemos tener la tentación o la tendencia de no fijarnos, de no poder analizarlo, porque incluso sabiendo mucho, cuando te comunicas con inteligencia artificial, pues la forma que tiene de expresarse es bastante contundente, ¿no? Y te aporta mucha seguridad. Y dices, bueno, esto tiene que estar bien. Pero realmente se inventa muchas veces los datos. Y yo creo que precisamente tener criterio para discernir la realidad, ¿no? De los datos lo importantes que son, si realmente son ciertos, pues es un poco las capacidades que se van a necesitar. Entonces, bueno, yo creo que podemos tenemos unos minutos todavía, podríamos dar pie a unas preguntas cuando terminemos esta, esta slide, Mm. vamos, básicamente. Creo que los puntos que hay aquí pues los he mencionado, pero me gustaría que tuviésemos ocasión para poder hacer un turno de preguntas. Sí, perfecto, Rafael, muchas gracias. Yo creo que sí que tenemos tiempo para abrir turno de preguntas. A ver, la que nos han lanzado, la primera, ¿cómo puedo identificar cuál es la fintech que se adapta mejor a mis necesidades? Esta creo que es para Silvia. Sí, bueno, aquí decir, como hemos comentado antes, que el ecosistema es tan grande y no es solo nacional, sino que estamos hablando de internacional. Hay muchas fintech inglesas que están operando en España hoy. Claro, es muy difícil poder encontrar la que más se adapta. Tendría que imponerme en Internet, no tienen una oficina evidentemente a pie de calle, tendría que ponerme en Internet, empezar una búsqueda, enviar la solicitud y esperar y luego tocar otra puerta y desde allí repetir. Aquí sí que yo creo que el valor que tiene Change Capital es que ya hemos hecho todo este trabajo para vosotros, ya les conocemos todos y por eso una manera para poder conocer el ecosistema es hablar con quien con el ecosistema trabaja todos los días. Ahorramos evidentemente mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque es tan grande el ecosistema y salen y entran actores y cambian tipo de productos a una velocidad que es muy difícil estar enterado de todo lo que está pasando. Perfecto, genial. ¿La financiación fintech es complementaria a la bancaria, a la financiación tradicional de los bancos?
Totalmente, totalmente. Cuando hablamos de financiación fintech, estamos hablando básicamente de financiación alternativa. Proporcionas productos de financiación que quizá el banco no tiene en catálogo al día de hoy, y al revés, en la financiación fintech, por ejemplo, no existen las conocidas pólizas de crédito bancaria. Por lo tanto, se complementan muy bien porque responden a necesidades y a modelos de negocios diferentes. Vale, perfecto. ¿Hasta qué punto resulta realmente relevante la gestión corporativa para la pyme? ¿Podría tener impacto en la decisión, por ejemplo, de inversores? Sí, es una buena pregunta totalmente. Es decir, muchas veces desoímos o no nos fijamos en que las cosas bien hechas tienen buen final, ¿no? Ujú. Precisamente la pyme suele descuidar mucho los aspectos de gestión, decir, bueno, pues ya cerraremos la junta, ya haremos la documentación, es decir, funcionamos muy de andar por casa, ¿no? Como decirlo de esta manera. Y luego cuando tenemos problemas, cuando hay un litigio, un conflicto, pues intentamos ir deprisa y corriendo y cometemos errores. Errores que pueden tener pues, consecuencias administrativas, civiles, incluso fiscales, laborales, de todo tipo. Un inversor suele querer y le suele gustar ver que la empresa tiene los deberes hechos, ¿no? y que es diligente en la forma de gestionar. Y realmente hemos visto mucho que los inversores sí que se fijan en que pues, tengan sistemas que faciliten el control, ¿no? y la llevanza. Hay muchos estudios publicados en sede de sociedades cotizadas. Cuando empezamos con los problemas de gobierno corporativo, el caso Enron y demás, pues se decía que las cosas bien hechas pues al final incrementan el valor de las empresas, porque precisamente forzaba, ¿no? a estar pendientes, y pues esto precisamente también se aplica a la pyme exactamente igual. ¿Y cómo podemos identificar en la práctica las oportunidades para implementar tecnologías disruptivas en nuestra empresa? ¿Cuáles son esas nuevas oportunidades para implementar? Pues ciertamente como decía, creo que lo principal es la formación y la información. O sea, primero tenemos que conocer las tecnologías, conocer las herramientas y no solo conocer de oídas o alguien me ha contado, hasta que no lo probamos nosotros mismos, ¿no? Como emprendedores, como empresarios, como managers, como gestores, no tocamos esas herramientas, no aprendemos a ver, oye, ¿esto qué puedo hacer por mí, por mi negocio? ¿Cómo puedo aplicar esto que estoy viendo a mi negocio? ¿Cómo puedo mejorar mis procesos? Y que hagamos pruebas. La forma de identificar, creo, es primero a través del conocimiento, ¿no? y de la formación y de pues, entender, ¿no? cómo podemos mejorar nuestros procesos, cómo podemos reducir la responsabilidad, ser más eficientes, reducir nuestra huella de carbono, pues un poco todo esto, ¿no? Reducir los riesgos también, los regulatorios, no regulatorios. Entonces yo creo que formación, información, prueba y implementar y probar. Es decir, al final pues siempre es hacer pruebas piloto de forma sencilla, ¿no? La recomendación es cogemos un proceso, lo implementamos, lo probamos y vemos el resultado y medimos, sobre todo medir, ¿no? el resultado. Vale. ¿Qué opinión tenéis sobre Binance? Bueno, Binance, si no me equivoco, es Binance, perdón. Binance, bueno, yo lo digo a la italiana, es una Muy bien, muy plataforma bien. de exchange de cripto, si no me equivoco. Es un actor que forma parte del ecosistema, por supuesto, fintech. Nosotros desde Change Capital no tenemos ese tipo de colaboración, ya que enfocamos precisamente en encontrar soluciones de financiación para pymes, y ya todavía no trabajamos con ese sector más tecnológico que es la cripto. Sin embargo, lo que ha levantado el mundo cripto es muy interesante, porque ha demostrado que a través de la tecnología se puede alcanzar un nivel de transaccionalidad muy amplio, y en el 2025 creo que la Unión Europea lanzará el euro digital. Como siempre vamos, ¿no? a nivel un poco más con retraso, pero sí que ha destapado probablemente el futuro de las transacciones por lo que concierne la moneda. Muy bien. Bueno, pues creo que se han resuelto todas las consultas. Muchas gracias, Silvia, Rafael. Esta sesión la verdad es que ha sido realmente interesante. Podríamos alargarnos mucho más, pero lamentablemente hemos agotado el tiempo. Os haremos llegar el enlace de la grabación para que podáis revisarla y el contacto de Change Capital para que podáis trasladar vuestras consultas personalmente.
Agradecer vuestro interés a todos los que nos habéis acompañado. Os esperamos, por supuesto, en próximas sesiones que os enviaremos desde el Club Cámara Madrid. Y de nuevo, gracias a Change Capital por darnos luz en este tema. Un placer escucharos a ambos y creo que podemos dar por finalizada esta interesante sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.